Bueno, en esta semana vamos a terminar de ver los temas. Esta es la semana 2 que corresponde a la unidad uno de la materia estadística aplicada a la mercadotecnia y vamos a terminar de ver los temas de esta unidad. Eh, vamos a iniciar y vamos a seguir. En la semana pasada vimos, eh, irme un poquito, vimos temas sobre lo que es la estadística descriptiva, que se divide tanto en inferencial como descriptiva. Ahí la estadística, la diferencia principal es que la estadística descriptiva es cuando aplicamos el método de la estadística, ¿no? Los procedimientos de la estadística directamente sobre la población. ¿Por qué? Porque la población no es una población grande, es una población relativamente pequeña y no sería necesario obtener una muestra, ¿no? Entonces, aplicamos directamente sobre la población, pues el método estadístico, ¿ok? Ahora bien, la diferencia con la estadística inferencial es básicamente que eh, eh, tenemos que sacar u obtener una muestra a través de un proceso muestral o lo que es lo mismo, un muestreo, a través de un muestreo. Entonces, esto no es otra cosa más que un procedimiento que nos va a garantizar que la muestra sea representativa de la población. Cuando hablo y digo de que es que sea representativa, pues estoy hablando de que las características de la población se conserven en la medida de lo posible, ¿no? En la muestra. Entonces, esa es la diferencia, básicamente. En ambas se hace ¿cómo se llama? Prueba de hipótesis. ¿A qué me refiero cuando hablamos de prueba de hipótesis? La hipótesis no es otra cosa más que una afirmación que hacemos y, y lo que esperamos al llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Es que o bien se confirme la hipótesis o bien no se confirme. Es decir, ¿cómo se llama? Que la hipótesis, ¿cómo se llama? Esté sustentada por los datos o bien simplemente, pues, no se avale. ¿Correcto? Pero en ambos tipos de estadísticas se hacen prueba de hipótesis. ¿Ok? Porque por ahí vi en algunos comentarios de que la diferencia principal era precisamente que en una se aplicaba prueba de hipótesis y en la otra no. En ambos casos se realizan pruebas de hipótesis. ¿Ok? Bueno, también vimos pues todo lo que es el proceso estadístico, que es la recolección, la selección, la clasificación de datos. Luego viene la interpretación y el análisis de esos mismos datos. Y luego viene la caracterización, que no es otra cosa más que la presentación y obtener, ¿cómo se llama? Conclusiones a partir de estos datos procesados. ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? Pues para tomar decisiones, ¿no? En uno o en otro sentido, pero la diferencia es que nuestras decisiones van a estar sustentadas en información.
Por otro lado, vimos las variables y los tipos de datos. Hablamos de lo que es la población, hablamos de lo que es la muestra, hablamos de lo que es el individuo, sus diferencias, hablamos también eh, de lo que es el valor, de lo que es el dato, de lo que es una variable o lo que son las variables, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos lo que es el muestreo o el, pues, el proceso muestral. Tenemos lo que son, como ya dije, las variables, cómo se dividen, ¿sí? En cualitativas y cuantitativas, y a su vez, pues se dividen las cuantitativas en continua y discreta y las cualitativas en nominal y ordinal. Hablamos de cada una de las definiciones de estas, de este tipo de variables y también se dieron ejemplos. Por otro lado, pues también hablamos para qué sirve lo que es la estadística, ¿no? ¿Para qué nos sirve el procesar esta información y cómo esta información pues, nos facilita la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también hablamos de que estas técnicas se utilizan pues en distintas, para diferentes usos, ¿no? Hablamos de logística, hablamos de ventas, de marketing, hablamos de finanzas. Prácticamente la estadística está involucrada en todas las actividades productivas del ser humano, ¿no? Cuando queremos eficientizar alguna operación o algún proceso, pues lo que llevamos a cabo es un análisis estadístico, ¿no? Obteniendo, siguiendo este proceso que empezamos a ver la clase pasada y que vamos a continuar esta clase y las clases subsiguientes, las sesiones subsiguientes. Y entonces, pues, se lleva a cabo este proceso para obtener ciertas conclusiones. Entonces, no solamente es una herramienta fantástica, es una herramienta, vamos a decir, de uso general para mejorar, pues, muchos procesos, muchas actividades humanas, ¿no? Ya lo comentamos. Eh, por otro lado, pues todas las estadísticas, si queremos platicar hoy día, ¿no? Todos estos procesos estadísticos están muy relacionados, ya si nos adentramos un poco en lo que es el marketing, pues es básicamente en lo que es, nos ayudan mucho a conocer al cliente. Y en este sentido, pues si vemos este fin, ¿no? Para conocer al consumidor, pues entonces estamos hablando de, por ejemplo, las herramientas electrónicas que hoy día tenemos a nuestra disposición y que ya verdaderamente son de alta precisión, ¿no? Herramientas como todas las plataformas, como Facebook, como Google, como cualquier plataforma que ustedes me digan, bueno, pues simplemente cada vez que las accesamos, pues tenemos información, estamos dejando información de, de, de muchas cosas, como pueden ser nuestras preferencias, gustos, eh, o sea, cuando hablamos de gustos, qué es lo que nos gusta, pero también qué es lo que nos disgusta. Entonces, el perfil que se crea a partir de esta información, pues es muy preciso, ¿no?
dónde nos metemos, qué compramos, eh, qué comentamos, en qué participamos, etcétera, a dónde acudimos, toda esta información pues está siendo analizada y procesada de tal manera que pues nuestro perfil de consumidor cada vez está siendo más preciso, ¿no? Con cada interacción. Entonces, la interacción que ahora que las plataformas, ¿no? Y los expertos en marketing tienen con sus consumidores, pues es muy, 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 muy precisa, ¿no? Entonces, la base de todo esto son, pues, la estadística, ¿no? Esta parte de las matemáticas que se llama estadística. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la unidad para terminar ya con la unidad uno. La unidad uno es precisamente muestras aleatorias y estadísticas. La selección de las muestras es necesaria porque las poblaciones son casi siempre pues demasiado grandes para estudiarlas en su totalidad. Era lo que yo mencionaba. Habrá poblaciones que sean, que sean de tamaño no tan grande y en la cual se les pueda aplicar este proceso estadístico directamente. Pero generalmente se tienen que obtener muestras representativas, ¿no? Y eso sería pues el uso de la estadística inferencial, ¿ok? Ahora, por qué se llama inferencial y no descriptiva? ¿Y por qué se le llama descriptiva? Descriptiva es porque estamos aplicando el método estadístico directamente en la población. No hay intermediarios, por decirlo así. No hay un método indirecto, sino lo estamos haciendo directo. Entonces, lo que vamos a hacer es describir las características de esa población directamente. Y en el caso de la estadística inferencial, se le llama así porque el estudio no lo vamos a aplicar directamente en la población, sino lo vamos a aplicar en la muestra. Entonces, la muestra no es la población, es una parte de la población. Y aunque lo que hacemos es tratar de conservar las características de la población, ¿sí? Para que sea una muestra representativa. Esto no puede ser al 100%, ¿no? Porque pues no es la población. Entonces, lo que hacemos es que el análisis se lleva a cabo, ¿no? El estudio se lleva a cabo sobre la muestra y vemos lo que vamos a tratar de predecir es, a través de este estudio de la muestra, es el comportamiento, los comportamientos que puede tener la población. Y entonces hacemos inferencias, o sea, no estamos, son suposiciones de que así se va a comportar la población. Entonces es un estudio indirecto, ¿ok? Por eso son inferencias. Bueno, por eso se le llama inferencia. Bueno, entonces vamos a ver que la obtención de la información pues se puede realizar por diferentes medios, ¿no? Entonces, una forma es a través pues de una encuesta o o a través de un grupo de individuos, ¿no? Un focus group o lo que serían una investigación un poco más definida, más específica, que serían las entrevistas a profundidad, ¿no? Pero eso, pues, cada uno de estos métodos tiene un costo, ¿no? Que en el caso
Pues las encuestas, ¿no? En el caso de las encuestas, pues puedo abarcar un gran número de personas y luego esa información la puedo procesar. Pero cuando hago un focus group, pues los focus group ya tienen un costo mayor porque necesito ciertas instalaciones preparadas para poder llevar a cabo este proceso, además del personal especializado que se involucra. Y además de que el número de personas que participan en el focus group pues no es grande, ¿no? Entonces tengo que seleccionar perfiles que sí representen, ¿no? O que tengan la mayor cantidad de características de la población en estudio, ¿no? Bueno, esa es una. Luego, la otra, el caso de entrevistas a profundidad, pues también necesitan ser realizadas a través de gente especializada con mucha experiencia en esto y pues esta entrevista es uno a uno y entonces pues lleva un cierto tiempo, luego el procesar la información obtenida pues lleva otro cierto tiempo. Entonces es difícil, vamos a decir, ¿cómo se llama? Y va a elementos muy específicos, ¿no? Entonces, son pocos los individuos que pueden ser analizados. Entonces, otra vez existe la problemática de, de seleccionar personas que tengan las características más representativas de la población, ¿ok? En estudio. En fin, y pues luego viene la parte del proceso que hay que recolectar datos, ¿no? Y entonces, pues son diferentes problemáticas. Mientras que en el caso de la encuesta, la recolección de datos es el mismo cuestionario, ¿no? En el otro caso, pues es, en los dos casos siguientes que mencioné, pues es a través de observación, ¿no? Es a través de observación que después, posteriormente, tiene que ser procesado y esto lleva un cierto tiempo, ¿no? Entonces, para la obtención de la muestra, ¿no? Hay diferentes técnicas para realizar el muestreo y para obtener muestras, pues tengo dos métodos. Un método que es obtener una muestra probabilística y otra muestra que no es probabilística. Entonces, bueno, vamos a ver, en el caso de la muestra probabilística, significa que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Es decir, todos los elementos o individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, este es un tipo de muestra que es probabilística, ¿ok? Son seleccionados a partir de un método que garantiza que todos o cualquiera de los integrantes o individuos de la población pueden ser seleccionados o tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Luego está la muestra no probabilística. Y la muestra no probabilística, pues vemos que no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Entonces, cuando hablamos de la muestra no probabilística, pues entonces estamos hablando de lo contrario a la muestra probabilística. Es decir, puede ser que unos individuos tengan mayor probabilidad de ser seleccionados en comparación con otros, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice.
Ahora bien, en el caso de la muestra probabilística, vamos a hablar de probabilística, tenemos, vamos a decir, cuatro aquí en los materiales de la unidad, se mencionan cuatro tipos de muestra probabilística. Uno es el que se conoce como muestra aleatoria simple, muestra sistemática, muestra estratificada o muestra por conglomerado, ¿no? Si obtenemos, ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. En el caso del método de muestreo aleatorio simple, pues vamos a ver que todos los elementos de la población tienen igual posibilidad de ser escogidos y se eligen al azar. Es decir, se eligen sin ningún método, sin ninguna, sin seguir ningún tipo de secuencia, nada. Es totalmente al azar. ¿Ok? Por ejemplo, si vemos, ¿no? Se tiene una población de 1,000 compradores en línea y se necesita saber la satisfacción, la satisfacción del servicio se puede escoger mediante una aplicación al azar a 50 usuarios para hacerles la llamada telefónica, ¿no? Sin ningún filtro o discriminación al momento de realizar la selección. Es decir, yo tengo un universo o población de mil compradores, ¿no? Y yo los voy a encuestar telefónicamente. Entonces, lo que hago es, voy a seleccionar 50. Entonces, eh, pues lo selecciono totalmente al azar. O sea, no sigo una secuencia, por decir algo, no sigo que cada tres es al que selecciono por decir algo, no sé, por decir algo, sumo 5, le resto 3, lo multiplico, nada de eso. O sea, no hago ningún método, ¿no? No sigo ninguna secuencia, ni ninguna fórmula, ni ningún eh, proceso, nada. Simplemente lo selecciono totalmente de manera aleatoria. Ese es, ese es el aleatorio simple. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Pues es sencillo para establecer las muestras, ¿no? Se toma de forma equitativa la selección de los individuos, ¿no? Para construir la muestra. Todos los individuos de la población en general tienen igualdad de oportunidades de ser seleccionados, ya lo comentamos como característica principal de este método. La población es representativa, ¿no? Siendo el único margen de error, pues la suerte y pasa a llamarse, ¿no? El error de muestreo. Vamos a ver más adelante qué significa el error de muestreo. No voy a mencionar ahorita esto, pero existe esto que es también un parámetro que se utiliza para el cálculo, para las fórmulas que vamos a utilizar. Luego, pues es el mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es aleatoria y totalmente imparcial. O sea, no tengo ninguna preferencia por ninguno de los individuos que están ahí en la población para ser seleccionado, ¿no? O sea, esto es totalmente imparcial, ¿no?
Por su representatividad obtenida se pueden realizar generalizaciones a partir de los resultados de las muestras con respecto a la población. Es decir, podemos asumir que esta muestra, que el comportamiento que estamos observando en los individuos de la muestra es el comportamiento que la población va a tener. ¿Ok? A eso se refiere este punto. ¿Cuáles son las desventajas? Pues se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población, pues para que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Sin ningún tipo de sesgo. Luego está que esta lista debe ser debidamente elaborada, completa y actualizada. Esta lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada, ¿no? Y luego tenemos que en las poblaciones grandes es mucho más difícil disponer de todos estos datos, por lo que se recomienda usar otra técnica. Entonces, esta técnica pues, es muy buena cuando tenemos poblaciones donde se cumplen las dos, vamos a decir, las dos condiciones anteriores. Es decir, tengo a todos, tengo la lista completa de todos los individuos que componen a la población completa. Y por otro lado, esa lista siempre se mantiene actualizada. Entonces, estas dos condiciones deben de mantenerse, ¿cómo se llama? Vigentes, siempre se deben de cumplir para que este método de muestreo funcione, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de poblaciones muy grandes, ¿no? Muy grandes, pues es difícil esto, ¿no? Imagínense, vamos a ver cuando lleva a cabo, por ejemplo, el censo de todos los mexicanos, ¿no? Cuando lleva a cabo el censo, el INEGI, de todos los mexicanos, pues solamente lo lleva a cabo cada 10 años, por lo difícil que es llevar a cabo el censo. ¿Cómo más o menos mantiene la vigencia el INEGI para saber cuántos mexicanos, pues más o menos hay en cada momento? Bueno, lo que se hace es que cada cierto tiempo, creo que son cada 2 años, la información no es censada directamente, ¿no? Es decir, no va a cada casa de todos los mexicanos y le pregunta cuánta gente vive aquí, de qué edades, y es un cuestionario bastante grande, pues para saber, tener información de todos los mexicanos. Después de eso, de ese censo que se hace, les digo, cada 10 años, viene, vamos a decir, actualizaciones de la información, pues en base a información indirecta. ¿Qué es esta información indirecta? Por ejemplo, gente de funciones, ¿no? Las bases de datos de defunciones y las bases de datos de nacimientos, ¿no? Que obviamente, pues, no se tienen todos, ¿no? Y entonces, pero vamos a decir, una base importante para poder, ¿cómo se llama? Actualizar la información. Otra de las bases de datos de información, vamos a decir, indirecta, que también se revisa para hacer estas actualizaciones, son las personas
que se naturalizaron mexicanos, ¿no? Entonces, esta información la tiene el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, gente que entró, que vino del extranjero y por alguna razón, pues se quiso convertir en, naturalizar en mexicano. Perfecto, pues eso también ya debe de entrar como parte de la población mexicana. Y este es el proceso que sigue, vamos a decir, a lo largo de años, ¿no? Que van entre un censo y otro, ¿no? Que es lo que les digo, cada 10 años se realiza. Y de esa manera, más o menos, ¿no? Se tiene los números actualizados. Ese es el proceso que se sigue. Bueno, pero lo que les quería decir es que, pues, imagínense llevar a cabo un censo, pues no se hace cada mes o cada año, ni siquiera cada 2 años, ¿no? Se hace cada 10 años, por lo complejo, costoso, complicado, ¿no? De hacerse, pero pues se requiere, ¿ok? Bueno, luego viene el siguiente método. Bueno, vamos a parar aquí este video y vamos a continuar en la siguiente liga, ¿ok?